a la amplísima audiencia de Bacana. Sí, me imputan seguramente la derrota y creo que hay algunas cosas que reenfocar, que agradecer, tanta confianza porque nos adjudican tanta credibilidad que incluso sería superior a la de ellos como candidatos. Pero yo quiero agradecer primero a los ciudadanos, a los medios de comunicación que siempre nos han abierto las puertas, a las organizaciones políticas y no políticas que han confiado en nuestro trabajo y que, como en esta ocasión, en otras ha sido desarrollado de la manera más profesional posible y dando como resultado incluso aciertos, como por ejemplo en la provincia de Zamora, donde publicamos datos donde Pachacutic gana la prefectura con un amplio margen, 56%, creo que es una de las prefecturas con mayor margen en el país. Carla Reategui, sí. Reategui, claro. Excelente candidata y actual prefecta, primera mujer prefecta. Eso es una amiguita y me fíjese, da mucho gusto, me alegra que haya. Y fíjese que ahí nos equivocamos a la inversa, en cambio nosotros proyectábamos 12, 14 puntos y ella ganó con 20 puntos de diferencia, cosa que es notable desde cualquier punto de vista. Ahora, luego va a explicar por qué esas diferencias. Claro, enseguida. Catamayo, usted lo sabe, conversamos con usted los datos, claro. Certeza en los datos, la prefectura de Loja, la alcaldía de Yanzasa, y así en algunos otros cantones, por ejemplo, en la provincia del Oro. Eso es lo que hacemos normalmente con una salvedad, doctor, que es que una encuesta como la nuestra se levanta desde 21, 20, 19 días antes de, porque nos lleva una semana, por ejemplo, en la provincia de Loja, usted sabe que es muy extensa, levantamos 9 cantones, lo último siempre se deja el cantón Loja porque es el más grande y el que más se demora en decidirse, y allí es donde publicamos el día, con fecha 21 de enero el cierre, y publicamos los datos que publicamos, y usted los conoce y se pueden comparar tranquilamente con los resultados del Consejo Nacional Electoral. Las ubicaciones, salvo en un caso, fueron las mismas. El ganador fue el ingeniero Mario Mancino, a quien nosotros, con los datos de 20 días antes, es decir, cuando la fase más intensa de la campaña estaba por suceder, se tomaron los datos y esa es una fotografía de ese momento. No son de carácter predictivo, nos hemos cansado de decir aquello aquí y en otros medios. Es una fotografía de ese instante, por lo tanto, con las cosas que suceden en campaña y que sucedieron, con las estrategias, con las tácticas que se emplean, van a cambiar, para eso se hacen los estudios. Y luego, claro, en segundo lugar, Nilo Córdoba, que allí hubo el único cambio respecto de nuestras ubicaciones, incluso falló el exit poll, y usted lo sabe. Darío Loja. Se puede quedar un ratito ahí en el doctor, sí, claro. Nilo Córdoba. Dos ex candidatos a las alcaldías de la provincia me comentaban, no creo que coincidan tanto, o sea, no hayan conversado, me refiero, pero coincidieron demasiado, en que el doctor Nilo Córdoba, a raíz de su proclamación de estos resultados de encuesta, abandonó la campaña, tiró la toalla. Se rindió, por eso es que se fue a un lugar bastante lejano, ¿no? Sinceramente, yo dudaría de aquello, doctor, por una razón. Todos conocemos cuál es la naturaleza de la competencia electoral. Todos estamos sometidos a unas reglas del juego. Los estudios de opinión pública son aceptados y realizados en todas partes del mundo. Tanto así que hay una normativa para su publicación, para la calificación de empresas. Y esto, como en todo el país, se dio aquí en Loja y en cualquier otra provincia, ciudad del Ecuador, se publicaban encuestas, algunas de organizaciones serias, otras de encuestas hechas en Facebook, de instituciones fantasmas, pero nadie se va a retirar por eso. No creo que el doctor Córdoba le haya hecho eso. Yo sé que él se ha referido a nosotros en este mismo medio. No me voy a referir, a mí me enseñaron a respetar a mis mayores. Sí. Yo creo que es parte del fragor de la contienda y más de la decepción de la derrota. Recordemos que él ha perdido 3 campañas electorales. Yo creo que allí ya hay un mensaje claro, no de nosotros, no de nuestra organización, ni del mío personalmente. Respeto mucho a todos los candidatos. Fíjese que a veces no comparto, créame, economista, y aprovecho de lo que usted dice, para decirle que
Yo no comparto cuando la gente ve al perdedor como un candidato desechado de la sociedad, del electorado. A mí me da la impresión que lo que hay que desechar es el mal trabajo que hicieron en las campañas. Poco profesional. Exactamente, poco apasionado, ¿no? Poco entregado. Le decía lo otro porque tras 3 campañas electorales, yo pienso que todos deberíamos aprender, algo tenemos que corregir, algo falla. Y en este caso yo sí creo que si eso que usted menciona se dio, es precisamente porque no hay un equipo profesional detrás, porque no se manejan las campañas como se deben manejar actualmente. Porque no quieren gastar. O porque no tienen. O sea, dicen, no, yo no gasto en un profesional, yo me las sé todas. Probablemente. Y eso es arrogancia también. Yo me las sé todas, yo no gasto en equipos, nadie. Yo no necesito ni siquiera de una periodista, alguien de relaciones públicas, nadie que me lleve una agenda, yo hago todo porque yo soy vivísimo y sin embargo, con esa experiencia y con ese criterio, créame que dudo de que a la primera encuesta o a la final. En la primera le benefició cuando usted hizo el posicionamiento. Y estuvo muy contento porque a mí nosotros nos comentaban. ¿Cómo se llamaba? ¿Posicionamiento o ubicación? De intención de voto. Ubicación de intención de voto se llamó y ahí usted lo colocaba en segundo lugar. Porque estaba seguramente en segundo lugar. O sea, no es que nosotros quitemos o pongamos a nadie, doctor. Nosotros le preguntamos a la gente y en determinado momento esa era la realidad. Y yo creo que de allí en adelante lo que se equivocaron fueron las estrategias, en ese caso puntual. Y luego sucedieron varias cosas. Y doctor, visto los resultados, hay una reflexión que hacer y de la que deberíamos aprender todos. En estas elecciones acudimos a la mayor cantidad de candidatos que en la historia hayan habido, tanto para alcaldía como para prefectura. Evidentemente eso nos lleva a pensar en que falta la capacidad de llegar a acuerdos y que hay mucha vanidad. Y eso también lo deberíamos aprender toda la clase política. Nunca hemos tenido 15 candidatos a la alcaldía y nunca hemos tenido. Dicen que para la próxima vienen 20. Es decir, seguiremos pecando con el pecado favorito del diablo, la vanidad. La vanidad. Y de eso tenemos que aprender todos. Pero otros candidatos que han venido acá ha sido más fuerte el ataque, ¿no? Bueno, después de la derrota siempre se buscan culpables. Pero nosotros, las encuestadoras no ganan ni pierden elecciones, porque si yo estoy preparado para enfrentar una campaña electoral, tengo que recurrir a los medios lícitos que corresponden. Ahora, nosotros hacemos un trabajo que no es de ahora y que resultó exacto. Vuelvo a decirle, el primero quedó primero. El único cambio, yo creo que en función de la pésima campaña que hizo el doctor Córdoba, pasó al 6º lugar. Se lo aprovechó. 20 días antes tenía el segundo. Se lo aprovechó el que estaba muy atrás, que y sería en este caso el ingeniero Siccho. Efectivamente, e incluso captó los votos que en principio estaban direccionados al ingeniero Mancino, y por eso en ese trayecto de 20 días se redujo también la ventaja de Mancino de acuerdo a los datos que nosotros. Esa es la explicación que usted da. Entre otras, por ejemplo, también la muestra solo mide 9 cantones y son 16. Ojo, que estamos comparando lo del día, estamos comparando peras con manzanas, no son iguales. Una encuesta se hace en una muestra y en ciertos cantones, por obvias razones, sobre todo económicas y de tiempo. Y estamos comparando con la votación real del día de las elecciones. Siempre van a haber diferencias, cualquiera sea la empresa, la organización que levante la información. Eso va a suceder porque... ¿Por qué no hay madurez para admitir, analizar lo que usted está diciendo? Porque es parte del proceso democrático en maduración que vivimos, de esa incipiente democracia, de la falta de formación. Usted hace un momento en la entrevista anterior decía, nos falta formación en los partidos políticos. Yo no puedo creer que un partido, un candidato se retire, se dé por vencido tras la publicación de una encuesta. Imagínese lo que hubiera sido el señor Guillermo Lasso tras la primera vuelta electoral de las elecciones nacionales, o tras la publicación de las primeras encuestas. Imagine usted que si tras la primera encuesta se hubiera retirado Lula da Silva en Brasil. Son esas cosas que creo que como demócratas debemos aceptar y madurar. Y los mismos que ahora lo critican, otrora nos buscan, conversamos con alumnos, llegamos a acuerdos. Otrora me estoy refiriendo a tiempos más... a campañas anteriores, por supuesto.
Habían sectores diferentes de distinto ideología política que han conversado con nosotros, con algunos llegamos a un acuerdo porque nosotros somos una empresa, lo que hacemos es publicar cuando se nos permite y cuando no. Y así se hacen las campañas. Max le reclamaba ahí amigablemente, porque Sí, por supuesto. le decía de un par de puntos que habría perdido o 4 puntos, algo así. Si hablamos de un margen de error de 3%. Usted lo puso 7%. Y en cuarto lugar. Por eso me quería referir a la ubicación. Claro, usted lo puso en cuarto lugar y en cuarto lugar quedó. La ciudadanía nos dijo que él tenía un 7% hasta 20 días antes. Y en el cuarto lugar. Y en el cuarto lugar quedó. El tercero, que es el señor Darío Loja, en nuestra encuesta coincidía o empataba técnicamente con Nilo Córdoba. Aquí tengo los resultados y que todo el mundo los puede revisar. Y él quedó en tercer lugar. No empató con nadie. Muy cercano, empató casi con el ingeniero Siccho, pero quedó en tercer lugar, de acuerdo a nuestro estudio, comparado con el de la votación real. El quinto fue Jorge Guevara, en nuestro estudio y en la votación real. El sexto es donde hay el cambio, entre el sexto y el segundo. No porque nosotros hayamos quitado o cambiado nada, es porque 20 días antes la campaña de Nilo Córdoba obtenía mejores resultados. Pero usted me cuenta que luego de eso bajaron los brazos, que luego de eso... y se cometieron errores políticos. Eso me cuentan a mí 2 candidatos a la alcaldía, de los pocos que tenía el Partido Social Cristiano. Así es. Me contaban, es que ya no asomó más, no se lo vio más, no habló más, no vino más por acá y por lo menos venía, aunque sea solo, a darse una vuelta. Pero bueno, ya son tácticas de cada uno. En cambio, el ingeniero Siccho fortaleció su campaña y remontó esa posición que usted le había colocado. Y creo que ganaron muchas voluntades del pueblo y por eso termina en segundo lugar. O como dicen otros, muchos candidatos a la alcaldía, pues triunfaron y otros quedaron en segundo lugar, lo cual le favoreció también enormemente. Ahora, mire, yo creo porque usted no encuestó a alcaldes, y probablemente ahí no había una proyección. Bueno, en algunos cantones, y usted lo vio, es que mucho aportaba el candidato a alcalde a la candidatura a prefectura. Y en otros espacios era en cambio a la inversa. Era el candidato a prefectura quien apoyaba un poco las candidaturas a alcaldes. Sí se produjo eso, ¿no? Por supuesto, porque hay algunos casos. Hubo en 12 de ida y de vuelta. Así algunos era el prefecto el que apoyaba, en otros eran los alcaldes los que apoyaban al prefecto. Ahora, un mal movimiento, una mala estrategia sí puede afectar mutuamente, como lo que sucedió en Loja. Y lo que deberíamos aprender con toda humildad es que lo que sí castiga el pueblo es la deslealtad. Y allí hubieron movimientos políticos que creo que el pueblo los estimó así y terminaron en derrota para algunos candidatos. Ya. O sea, usted está encontrando otra razón también por la que el doctor Nilo Córdoba se haya descendido por la escisión que hubo con su binomio. Muy probablemente. Y lo mismo el caso del doctor Reyes. También, y los resultados son los mismos. O sea, el doctor Reyes, sin esos enfrentamientos, hubiese quedado en mejor posición. El doctor Guerrero también, el doctor Nilo también. Creo que son parte de la campaña, de las razones por las que finalmente se obtienen resultados. Nunca es uno u otro, y menos una encuesta termina definiendo una elección. ¿Por qué le hiere tanto al doctor Siccho si queda en segundo lugar? Yo creo que todos los que no alcanzaron el favor popular deben estar contrariados, molestos, es parte de... Pero mire, yo no veo a un Jaime Nebot, guardando las inmensas distancias, a Jimmy Jairala, al señor Freire en Quito, al propio Yunda, diciendo, nos ganaron las encuestas. Exacto. Nos ganaron la billetera inmensa. Ninguno de estos que yo entiendo e identifico como demócratas, porque cuando perdemos también hay que tener dignidad. Hay más madurez, todos han jugado bastante, ¿no? Así es. Entonces saben lo que son las contiendas electorales. Pero mire, Freire es muy joven y ha tenido fuertes derrotas. Bueno, pero fue candidato a la presidencia. Por supuesto, y todos deberíamos aprender a tomar así esto,
porque es parte de incluso la formación política y de la formación democrática. Lo que hacen los estudios es simplemente trasladar lo que está pensando en un determinado momento la gente, y que precisamente los candidatos, si se manejan adecuadamente, si hay un equipo profesional detrás, tienen que estar dispuestos a cambiar a través de la estrategia. De eso se trata. Pero nosotros no definimos ni cambiamos nada, porque sería demasiado irrespetuoso decir que a través de una encuesta se puede cambiar la decisión de 30,000 personas, que es la diferencia que saca el primero del segundo. Es decir, nosotros tendríamos más credibilidad que muchos de los candidatos a prefectos. Bueno, ahí tal vez le gane, porque me imputaron a mí también, que yo le he dicho a usted, entonces ya está ganado. Imagínense, nos obligaron a revisar, le cuento economista, nos obligaron a revisar los archivos. Claro, los archivos de la grabación. Nunca jamás en la vida dijimos esa palabra, pero con qué soberbia, no maledicencia, con qué certeza, rápido ya dijo el ciudadano, un pelafustán, no sé quién, de verdad hasta ahora no lo puedo identificar, si alguien lo puede identificar, que me ayude. Rápido dijo, a usted le dijo. Después me ponía a pensar, ¿cómo será el miedo que nos tienen también? Debe ser miedo, porque cuando uno está en la oscuridad, se mueve una hoja por ahí y cree que es el duende, ¿no? Entonces, esta gente o se tiene miedo de sus propios pasos, de su propia sombra. ¿Por qué? Y lo peor, lo que es más, sabía que era otro compañero periodista que dijo eso, le dijo a usted, el compañero que le tengo tanto cariño y aprecio, se lo dijo a usted, pero no, él dijo, si le digo a él, no tiene valor. Le vamos a decir aquí para descalificarlo. Lo que me quería descalificar, y sin embargo lo que me estaba dando era un plus, de que entonces yo lo hice ganar al entonces ya tengo prefecto ganado. Parece que entre estrategia y bacana pudiéramos tener tanta influencia que ya no hicieran falta las estrategias políticas de campaña. Sería tan fácil y sería tan arrogante decir y aceptar eso, doctor, que no resiste el más mínimo análisis. A nosotros también, nosotros fuimos blanco de la campaña sucia, de ese tipo de agresiones, de aseveraciones, de todo lo que se da en redes sociales. Pero ahí hay otra lección para todos que aprender. La campaña sucia no da réditos positivos finalmente. Exactamente. Está clarísimo. Y menos la que se hace incluso con grandes producciones en redes sociales. Un fracaso. Es un fracaso y aprendamos. Eventualmente pueden ganar. Un espacio. Eventualmente ganan un espacio. Pero en el largo plazo. Pero como decía mi maestro, la gloria no tendrá noticias de sus nombres. El éxito lo podrán tener eventualmente. El éxito lo tiene cualquiera, ¿no? Eso no es problema. El éxito es tan efímero como cualquier actividad que uno pueda hacer. Mantenerse permanentemente en eso quiere decir que uno alcanza la gloria. Y esa gloria no tiene noticias de sus nombres. Nunca los tendrá. No conocerán el podio de los grandes mientras hagan este tipo de estratagemas. Así es, y que dan como resultados los que tenemos. En muchos casos quienes utilizaron campaña negativa, campaña sucia, quienes enfocaron su lodo hacia otros sectores y no hacia donde debían, que era la propuesta al pueblo, pues tienen los resultados que se tienen. Así que yo creo que ahí hay mucho que aprender. Una de las cosas principales es que para lograr los objetivos necesitamos menos candidatos, menos vanidad y más acuerdos, más capacidad de consensuar. A ver, aquí mi compañera me muestra, muéstrame por favor el mensaje, dice en Facebook, yo nunca en mi vida leo eso, pero me muestra mi compañera aquí que me captura eso, yo lo leo acá, dice, ustedes manipularon el tablero electoral, no cabe duda. Dijeron 32% para Mancino, esperemos que pasa en el futuro. Y entonces mi compañera lo rastrea y ve pues que es un seguidor a muerte del compañero que acaba de salir, Max Íñiguez, ¿no? Caramba. Entonces ahí, ¿qué significa? Que es un troll
y como todo troll, pues no tiene derecho No vamos a hacerle, no tiene derecho a que nadie lo mencione más y debe ser eliminado. Solo las personas de bien deben escribir en las redes sociales dando su cara, dando su nombre. Pues en las redes sociales que ustedes no sepan quiénes son los responsables, quiénes son los que dirigen, es literalmente basura, ¿no? Literalmente es una basura electrónica a la que no tiene ningún asidero, no tiene ningún respeto de nadie, porque ellos tiran la piedra y ocultan la mano. Entonces aquí es lo que sea para las que sean candanguita, pero de frente, ¿no? O sea, amigablemente, bravos, como quieran, pero de frente, es bonito. Como ¿no? hemos venido haciéndolo Exacto. usted y yo de tantos procesos electorales, aquí estamos haciendo un trabajo que pretendemos hacerlo cada vez mejor y aportar con ello a este proceso de maduración democrática. De eso se trata, doctor. Hay algunos a los que les tocará retirarse, ¿no? Después de los resultados. Ahora, lo ideal sería que examinen, analicen las verdaderas razones y sobrepongan nuevas formas de hacer política, nuevas formas de captar el favor ciudadano y con eso ganar unas elecciones, que es a la final el gran propósito. No se olvide que aquí no hay medalla de plata, ¿no? Voy a leer un par de mensajes, obviamente los que, primero aquí el teléfono son personas que están identificadas. Dice, hola Freddy, dice, si el prefecto electo hoy saca 68,000 votos y Dávila sacó 86,000 votos, es fácil darse cuenta que siendo 6 candidatos se saca más que ser 12, es decir, en otras palabras, sume 2 veces 68,000. Básicamente, muy interesante. No es tan exacto, pero sí, tuvimos 12 candidatos. Claro, 12 candidatos. Fraccionamiento, lo decía el propio Max Íñiguez, lo decía, tuvimos demasiado fraccionamiento. Y así es. Por eso yo creo que es fundamental llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos no significa componendas, no es necesariamente negativo, pero sí creo que hubo falta de esa capacidad de llegar a acuerdos. Dice otro mensaje, Freddy, ¿no sería que ese problema con su candidato a la alcaldía le hizo que en el Cantón Loja hay una diferencia de 7,359 votos a favor del candidato alcalde? Dice el mensaje. Dice el mensaje. Hola Freddy, dice buen día. ¿Podrías por favor consultar al economista Granda si al momento de escoger un candidato pesa en el elector la empatía o el carisma que pueda o no tener el candidato, o todo se reduce al marketing electoral? Gracias, amigo. Mire, ese es uno solo de los elementos. Yo creo que hay gente que tiene más o menos carisma, pero definitivamente no es el único elemento para definir el potencial de un candidato y una posible victoria. Imaginemos, si no, entonces a candidatos como el propio presidente Guillermo Lasso. No es uno de los personajes políticos más, o no era más carismáticos de ninguna manera. Y sin embargo, junto a otra persona que tampoco era carismática como Arauz, llegaron a la segunda vuelta y terminó ganando el menos carismático de ellos. No es un elemento definitivo, hay muchas razones en la decisión popular y esas son las que hay que analizarlas antes, durante y después de una campaña. Finalmente todos creo que vamos a salir ganando porque todos aprendemos de una experiencia como esta. Dice, ¿puede por favor un análisis de Catamayo, un breve análisis de lo que ocurrió en Catamayo? Dice. Fíjese, nosotros hicimos 2 estudios en Catamayo, usted conoció el último y puede dar fe de que coincidió la persona que nosotros íbamos midiendo que tenía más posibilidades de ganar. Y la actual alcaldesa electa venía creciendo de manera constante y yo creo que una de las razones fue, primero, la cercanía de ella durante todos estos años. Exacto. Ese es el trabajo. Exactamente. Ese se llama trabajo. El trabajo constante, en campo, permanente. el contacto directo. Luego, creo que también en los primeros años de la alcaldía hubo poca eficacia, pocas obras, la gente por lo menos lo identificaba así. Y finalmente, muchos errores. Sí, errores estratégicos importantes que desembocaron en una pérdida con un amplio margen. La candidatura de... Es la misma radiografía de lo que ocurrió en Puyango. O Loja. Y
Porque en Loja también el contacto de estar con la gente. Sí, pero bueno, el asunto es que no fue a la reelección. Por supuesto. Estábamos un poco en dos candidatos que fueron a la reelección y que por primera vez entran y fracasan en la reelección. Se cometen errores que son garrafales y que cualquier persona los veía. Eran evidentes, pero se negaron. A veces la autoridad obnubila su mente. Pierde el horizonte. Y no sé por qué ese es un síndrome que debe ser propio de los políticos, que nadie lo entiende, ¿no? Cuando el político llega al poder, adquiere un síndrome, se contagia de ese síndrome que nadie lo puede vacunar y que termina corroyendo, minándolo, destruyéndolo. Decía un maestro mío que el poder es la peor de las drogas. El poder obnubila, mucho poder ciega. Claro, se dejan, primero se rodean de aduladores. Los aduladores son exactamente como la polilla que está en la misma tabla, en la misma madera, ¿no? Que los está carcomiendo, que los está minando y que ellos no se dan cuenta, no entienden de que se están acabando y que los acaban son los aduladores. Eso es punto uno, debe ser. Y ahí se necesita cables a tierra para que nos hagan ver la realidad. Y una de las formas universalmente aceptadas son estas cosas. Los cables a tierra son... Copiarán esos cables a tierra, ¿no? Los estudios de opinión pública nos cuentan qué es lo que está pensando realmente la gente cuando se hacen profesionalmente. Exacto. Entonces, si uno atiende eso que dice la gente, no las empresas encuestadoras. ¿Usted hace encuestas de autoridades? Por supuesto, y lo hemos hecho. ¿Y les dice la verdad? Pero es que es lo que corresponde, es lo profesional, es lo que uno aprende. Y cuando se dice la verdad, muchas veces eso incomoda, no gusta. Y claro, nos cambian, nos dejan de contratar, porque es parte de esa obnubilación que tiene. Claro, economista, no deje pasar por alto nunca eso. También este mensaje de mucha mala fe, cuando incluso habla en plural, dice ustedes. Solo quiero recordarle al ciudadano una cosa. Por un lado, a mí me halaga, si fuera vanidoso, estaría demasiado halagado. Primero porque usted a cada rato habla de que lo dijo en todos los medios, pero solo la gente cree que es en este medio, cuando se dice esas cosas, es el único lugar donde hay repercusión. Para bien o para mal, hay repercusión. Segundo, porque la diferencia de señor Mancino con la realidad es enorme, dicen. Son 7 puntos de diferencia. Entonces tampoco es que es tan gigantesco, puntos, ¿no? Y si hubiéramos ubicado a otra persona en el primer lugar y no tuvieran nada que ver los demás espacios, tendrían alguna razón, algún asidero, pero nada de eso. Mire, Sedatos daba 80% al sí en una encuesta previa. ¿Y qué vamos a decir allí? Bueno, pero ahí está en entredicho eso. Ahora se revelan documentos incluso en donde que el gobierno ordenó a los prefectos, a los gobernadores, y fíjese qué bonito que es decir cosas que parecen simples. Es el trabajo periodístico que a veces uno se siente orgulloso. Yo me mataba diciéndoles, ¿por qué en Loja nadie habla del sí? Si yo no traigo al señor gobernador de la provincia, aquí al menos en este medio, en este programa, al que tanto le dice que somos responsables, ¿por qué nunca hubiese venido nadie, jamás hubiese escuchado en toda la campaña un sí? Ahí está la respuesta. La respuesta es que era que el mismo gobierno propiciaba incluso el no les interesaba, están involucrados en cosas deleznables y entonces nosotros con la humildad del mundo, pero ahí sí había humildad, ¿por qué no vendrán? ¿Por qué no dirán nada de la campaña? ¿Por qué no les interesa, hombre, que paguemos, que nos paguen por el bosquecito para proteger el agua? ¿Por qué no vienen por estas preguntas? Es que no se necesita eso, que para extraditar, no. Oye, no sabes lo que es una extradición, nadie explica eso. Ay, lo extraditaron a Farfán sí, pero lo extraditan de Colombia, no del Ecuador. Así es. Y lo pedían los gringos, pero nadie entiende. Lo que es más triste, nadie quiere que le expliquen.
Nadie quiere que le expliquen, la gente quiere creer lo que sabe y punto, y se acabó. Y se acabó. Y luego nosotros, ustedes, los medios de comunicación, las empresas que hacen estudios de opinión pública, resultamos los culpables o los responsables de... Y al final de cuentas son ellos los responsables con la falta de acción política, con la falta de estrategias, con la falta de profesionalismo en sus Por campañas. ejemplo, cantones fuertes, ahora sí, volvamos para despedirnos. Sí, doctor. Como Puyango. ¿Le contrató alguna vez el alcalde? Dijo, No. ¿sabes qué? Al cabo de 2 años necesito ver que me monitoree cómo estoy. No, de ninguna manera. No conozco. ¿El alcalde de Catamayo lo contrató? Sí, fíjese. A ¿Sí principio de la campaña, sí. Y nosotros le dijimos que iba en segundo segundo lugar. ¿Pero será correcto al principio? Por supuesto. No, pero usted está hablando de campaña. De campaña. No, yo estoy hablando del ejercicio de la administración. No. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No los conozco personalmente, lo conocí por Zoom al alcalde de Catamayo a inicios de la campaña y le dijimos que estaba perdiendo la elección desde el inicio de la campaña. Es más, fue esto el mes de septiembre y él estaba en segundo lugar y terminó en segundo lugar. En Celica nunca los candidatos, ahí sí candidatos, porque Fíjese ninguno era que alcalde. Hubo un candidato que terminó creo que en tercer o cuarto lugar que nos contrató para el lanzamiento. ¿Y por qué perdió la plata? ¿Por qué votó la plata? ¿Sabía que no iba a ganar? Sabía que no iba a ganar, estaba en cuarto o quinto lugar, creo que en quinto lugar en ese momento, y él decidió lanzarse. Quedó en el mismo lugar que le dijeron, donde le proyectamos la primera vez los resultados. Así es. El de Macará, pues eso es devastador. Eso. No conozco tampoco al alcalde de Macará. Sabíamos es que un académico de alto nivel que lo tienen soletas ese cantón. Conversé con sus hijos en la campaña anterior, nunca nos contrataron, ganaron esa elección. Nosotros hicimos un estudio para la alcaldía de Macará a principios del proceso electoral en 2022 y sabíamos que era muy difícil que sea reelecto, de hecho no tenía ninguna opción. Y terminó con una aplastante derrota. Sí, lo habían encuestado, algunas otras personas lo habían encuestado y exactamente es ahí, por eso nadie lo cogió. Y va y lo coge el doctor Nelucor porque no tenía quien poner, lo puso ahí. Es así como cuenta. Tal vez alguna encuesta en Calvas, ¿sabía usted que iba a ganar el escorbuto del infierno o no? El doctor Montero termina con una... Sea serio. Hablemos está bien, sí. Está el doctor Montero, ¿no? El doctor Montero termina ganando esa elección. Creo que también en otra muestra de rechazo a lo que está sucediendo en la gestión pública. Sí, triste. Así es. Entonces, allí habían 2 candidatos con posibilidades, uno de esos era él. También lo hicimos antes de diciembre al estudio, pero faltaba el desarrollo de la campaña, entonces ahí había una fuerte competencia. Finalmente termina imponiéndose el doctor Montero porque tiene ese voto de rechazo a la gestión actual de la alcaldía. El mejor negocio del mundo es ser opositor. En la política es el mejor negocio muy probable del mundo. Usted lo sabe. Sí. Usted lo pero sabe. Cuando se hace una oposición inteligente. Eso es rentable. Sí. Exacto. Sí, es que además el gobernante en funciones comete tanta torpeza, entonces ser opositor todavía se ve facilitado por la torpeza del gobernante, por la falta de contacto con la gente, por la falta de información. Y así se convierte y se construyen nuevos... Queda clarísimo todo. Gracias, economista. Nos hablamos otro día. De nuevo. Esperemos que esta sea la última vez que le aclara a ellos, ¿no? Sí, así es. A ellos. Y siempre a las órdenes con la ciudadanía. Hagamos cosas técnicamente. Fíjese, solo para terminar, a los nuevos políticos... yo en cambio sí les voy a recomendar seguir haciendo las cosas de manera técnica, de manera adecuada y apoyar a los emprendedores locales de cualquier sector, porque allí está mucho del futuro de nuestra provincia y de ciudad. Cómprenles todo lo que produzcan, a todos. Usted está diciendo eso por el ingeniero. Estoy diciéndolo en general. Que le ha dicho que no hay que contratarlo a usted. Mire, ¿y él alguna vez lo contrató a usted o no? Conversamos. Sí nos contrató cuando era jefe de campaña en unas elecciones anteriores. Y tenemos algunas otras. Yo creo que es parte del favor de la contienda. Sí, él, por ejemplo, opinaba muy bien al inicio de la campaña de nosotros. Así que yo creo que es parte de la frustración también de la derrota. Pero al contrario, con todo gusto, lo saludaremos, nos encontraremos, habrá tiempo de conversar y yo sí le voy a recomendar a todos los ciudadanos seguir apoyando a todos los emprendedores. Que compren horchata. Sí, y café y los sectores y los productos turísticos de nuestra provincia, todo.
que así sea, que todos prosperemos y que vayamos madurando políticamente. Madurez, falta madurez. Yo creo que no hay malos sentimientos, solo madurez, falta madurez. Gracias, economista. Gracias, doctor.